Bueno, aquí estamos iniciando esta última unidad del programa de microeconomía, el programa de la asignatura, es la unidad 12, y esta unidad nos va a hablar sobre otra de las causas que generan los fallos en el mercado. Lo vimos recién en la unidad anterior, en la unidad 11. 3 de los 4 fallas de mercado, ¿no? Comentamos un poquito qué entendíamos por la falla de mercado y cuál es el efecto y la consecuencia que tiene en todo este estudio microeconómico. Repito una cuestión muy interesante que lo vimos en la unidad anterior, ¿no? Este tema y el anterior, estas dos últimas unidades, son transversales a todos los contenidos de las unidades anteriores. El consumidor no toma ninguna decisión que no esté atravesada por factores externos, ni toma decisiones sobre su consumo, su ingreso, en donde no esté en una situación con incertidumbre. Ningún tipo de decisión, tanto el consumidor como la empresa, se lleva adelante en situaciones de certeza absoluta. Entonces, tanto hablar de externalidades como de riesgo o información asimétrica son temas transversales a toda la asignatura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, hoy estamos acá en este parque muy lindo, nos anima también a estudiar y quizás ojalá ayude también a la comprensión de este tema muy lindo, actual y interesante. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? En esta unidad vamos a definir primero qué es el riesgo, qué relación tiene el riesgo con la incertidumbre, por qué es una característica importante en la economía, cómo se puede comerciar o llevar adelante las transacciones entre los distintos agentes económicos en presencia de riesgo, y cómo la diversificación y el agrupamiento permiten reducir esa exposición al riesgo. Y finalmente, la información privada, qué tipo de problemas especiales origina. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en esta unidad es cómo toman las decisiones cómo toman las decisiones los agentes económicos en situación de incertidumbre, o sea, ante la presencia de riesgo, ante la ocurrencia del riesgo de que suceda precisamente lo que no esperamos o lo que no planeamos. Y por otro lado, el rol de la información, es decir, conocer, saber alguna cosa sobre algo, qué ventaja o en qué lugar nos posiciona en el intercambio. Bien. Les dije que íbamos a ver estos dos conceptos, estas dos palabras que hemos presentado al iniciar esta unidad, incertidumbre y riesgo. En realidad, cuando hablamos de riesgo es porque hablamos de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es lo contrario a la certeza, es decir, si nosotros tenemos certeza de que algo va a ocurrir, no estamos ante una situación de incertidumbre. Incertidumbre es no conocer lo que va a suceder. No tengo pleno conocimiento del acontecimiento que puede llevar a cabo. Es la situación en la que puede ocurrir más de un acontecimiento, pero no conocemos cuál. Yo creo, espero, tengo una estimación acerca de qué acontecimiento es el que va a suceder, pero no tengo plena certeza o existe una probabilidad de ocurrencia que no me da una certeza absoluta sobre el suceso de ese acontecimiento. Entonces, cuando no tenemos certeza acerca de la ocurrencia de algo o de lo que espero, se presenta el riesgo. ¿Cómo tenemos que interpretar el riesgo? Como la probabilidad de ocurrencia de aquello que no espero que ocurra, ¿no? Es la situación en la que puede ocurrir más de un resultado, en la que se puede estimar la probabilidad de cada posible resultado. Hay riesgo de que ocurra cierto acontecimiento, y ese acontecimiento puede ser algo esperado o no esperado. Y ahí aparece una palabra que para nosotros quizás sea ya conocida, ¿no? Que es la palabra probabilidad. La probabilidad es un número, un indicador que oscila entre 0 y 1. 0 va a ser el indicador de que un acontecimiento no va a ocurrir o que de un suceso no puede ocurrir, y 1 que ese suceso ocurre con certeza. Entonces,
La probabilidad va a estar entre esos dos valores porque tiene un cierto valor o una cierta posibilidad de ocurrencia o no, ¿verdad? Entonces, si decimos que la probabilidad es 0,5, decimos que existe la misma probabilidad de que ocurra o de que no ocurra ese acontecimiento. Bien, entonces, incertidumbre y riesgo son los dos conceptos de los que vamos a ver acá. Algunas situaciones no se pueden describir mediante la utilización de probabilidades que se basan en acontecimientos observados en el pasado, como accidentes, como la introducción de un producto nuevo, cuánto se va a vender, a qué precio, y se puede ver la experiencia pasada de nuevos productos similares. Estos criterios se denominan probabilidades subjetivas. O sea, el indicador, el valor de esta probabilidad de la que hablábamos, de ocurrencia o no de un suceso, es un indicador que surge de un cálculo estadístico. Pero a veces no tenemos historia en cuanto a la ocurrencia de esos acontecimientos o la observación de esos acontecimientos. Entonces, eso es lo que da lugar a que se aplique un criterio de probabilidad subjetiva, ¿no? También tenemos la probabilidad frecuencial, que hace referencia a las veces que se ha presentado históricamente un suceso y que nos da una estimación acerca de con qué probabilidad se va a volver a presentar en el futuro. Y hay otras formas de cálculo de probabilidad también que son propias de la asignatura de Introducción a la Estadística y que, bueno, no vienen al caso profundizarla. Lo que tenemos que tener una idea es que la probabilidad es un indicador que nos mida el riesgo, ¿no? La ocurrencia del riesgo. Bien. Ante la presencia de este riesgo, la predisposición de una persona es diferente. Algunas personas están más dispuestas a correr riesgo que otras, pero en general casi todos preferimos evitar, o si tenemos que elegir entre un suceso con mucho riesgo o con menos riesgo, es muy probable que tendamos a elegir el que menor riesgo representa para nosotros. Entonces, esas actitudes o esa predisposición de las personas hacia el riesgo, nosotros la podemos medir o representar a través de la curva de utilidad de la riqueza, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice esto y qué forma tiene? Gráficamente podemos representarla de esta manera. Cuanto más grande es la riqueza de una persona, la utilidad total de esa riqueza es más alta, pero el aumento es cada vez menos que proporcional. En el gráfico que está a la izquierda está representada la tabla con los valores que están ahí sobre la derecha, abajo en esta diapositiva, ¿no? Tenemos diferentes niveles de riqueza y los niveles de utilidad total que cada nivel de riqueza representa. Y también tenemos la utilidad marginal. Estos son conceptos ya conocidos por nosotros, ya hemos visto cómo lo determinamos y hasta qué significado tienen desde el punto de vista económico, ahora aplicados a este concepto de la riqueza. Entonces podemos medir el riesgo que una persona está dispuesto a aceptar a través de la función de la utilidad total de la riqueza. Bien, y se pueden dar cuenta, no gráficamente, pero sí en la tabla, que la utilidad marginal de la riqueza es decreciente. Esto quiere decir que cada unidad adicional de riqueza tiene menor utilidad, por eso la utilidad marginal y el aumento en la utilidad total es menos que proporcional. Bien. Dijimos que medimos o tratamos de cuantificar el costo del riesgo a través de este instrumento. Ahora volvemos a esta diapositiva. Vamos a ver un ejemplo. Si una persona está evaluando entre dos empleos para el verano con diferentes riesgos, ¿no? Un empleo es como cajera, que al final de verano le va a representar 5.000 pesos sin ningún tipo de riesgo. Es un empleo con 5.000 pesos, digamos, seguros, ¿no? Y otro como vendedora de TV, anunciando suscripciones para una revista que representa un riesgo. Su ingreso dependerá del éxito de la venta, que pueden ser 3.000 si no le va bien o 9.000 en el mejor de los casos. Cuando acá se presenta este concepto que vimos al comienzo, ¿no? Acá hay incertidumbre. No sabe cuál va a ser la utilidad real que obtendrá al realizar esa actividad. Si opta por el trabajo de vendedora de TV, puede ganar 3.000 o puede ganar 9.000. No hay certeza en cuanto a lo que va a ganar. Y obviamente
Si gana 3.000 será menor al ingreso esperado como cajera, y si gana 9.000 será mayor a ese ingreso esperado en el trabajo anterior. Pero podemos calcular la utilidad que espera obtener, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es la utilidad esperada? Hablamos recién de utilidad esperada, de ingreso esperado. Bueno, la utilidad esperada es la utilidad promedio de todos los posibles resultados. La utilidad esperada espera ganar un cierto nivel de ingreso asociado a una probabilidad de ocurrencia. Recién dijimos, la opción de vendedora por TV puede ganar 3.000 o puede ganar 9.000. Cada uno de esos ingresos esperados tiene una cierta probabilidad de ocurrencia. Bien, como cajera, el trabajo no tiene ningún tipo de riesgo, no hay incertidumbre, por lo tanto la utilidad esperada es la utilidad real, eran esos 5.000 pesos. Sin embargo, el trabajo alternativo, el ingreso esperado es el promedio ponderado de los ingresos posibles. Fíjense, puede ganar 9.000 en el mejor de los casos y 3.000 en el peor de los casos. Si ambas situaciones tienen una probabilidad de ocurrencia del 50%, de 0,5, el ingreso esperado, como lo indica ahí, será de 6.000, que surge de hacer 9.000 por 0,50 más 3.000 por 0,50. Ese será el ingreso esperado del segundo trabajo. La utilidad esperada es el promedio de las dos posibles utilidades totales. Entonces, con un ingreso de 9.000, tiene una utilidad total de 95, con un 50% de probabilidad de ocurrencia, y con un ingreso de 3.000, el nivel de utilidad es de 65 con la misma probabilidad de ocurrencia. 95 por 0,5 más 65 por 0,5 les da una utilidad esperada de 8.000. Voy a volver a la diapositiva anterior para ver esto en el gráfico, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos el gráfico. Fíjense que tenemos el ingreso esperado de 9.000, que es lo que tenemos aquí en este gráfico, representa una utilidad de 95. Y un ingreso de 3.000 representa una utilidad de 65. El promedio de esto asociado a la probabilidad le da un ingreso de 6.000, que es el nivel que está señalado acá, ¿verdad? Este 6.000 lo ubicamos en este punto que está aquí. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Disculpen un poquito con las diapositivas. O sea, ahí calculamos el ingreso esperado y la utilidad esperada. Muy bien. Entonces, esta persona debe elegir entre el empleo que maximiza su utilidad esperada. En este caso, es la misma utilidad de 80 útiles, por lo tanto, le resulta indiferente. La diferencia de riqueza esperada 1.000 es para compensar el riesgo. Estos cálculos realizados miden el costo del riesgo, que es de 1.000 pesos, y es la cantidad en que deben aumentar la riqueza esperada para proporcionar la misma utilidad esperada en una situación sin riesgo. Bien. Voy a volver al gráfico para mirar esta situación de indiferencia, ¿no? Entre las dos opciones laborales. Dijimos que este punto que está aquí, utilidad esperada del ingreso esperado de 6.000, representa acá. ¿Por qué dijimos que le resulta indiferente? Porque el otro trabajo tiene un ingreso de 5.000, cuya, en ausencia de incertidumbre, ese ingreso esperado es igual que la utilidad esperada, que corresponde a 80, y para este otro ingreso esperado le corresponde la misma utilidad esperada, 80. Por esa situación vemos que las dos alternativas le son indiferentes y podrá optar con cualquiera de las dos. Muy bien. De esta manera estamos calculando, y antes de avanzar, dijimos que 1.000 es el costo del riesgo, que es esto que tenemos acá. La diferencia entre el ingreso esperado de un trabajo que era 5.000 y el ingreso esperado de la otra opción laboral, que es 6.000, le representa el costo del riesgo, que es lo que debería aumentar la riqueza como para mantener las utilidades esperadas constante, digamos, o sea, sin cambio la utilidad esperada. Y el rango de resultado, que esto es importante para lo que vamos a ver ahora, está señalado aquí con esta flecha entre 3.000 y 9.000. Bien, continuemos. Perfecto.
Bien. El ingreso esperado en ambos es el mismo, pero aumenta el rango de incertidumbre, aceptará el empleo de cajera. Fíjense cómo hemos calculado que el rango del ingreso era entre 3.000 y 9.000 en el caso anterior, y acá lo que estamos diciendo es que con la misma probabilidad y por más de que el ingreso esperado, el ingreso promedio, sea el mismo, pero si el rango de ingresos aumenta, ya el empleo que le convendrá, ya no será una situación de indiferencia entre los dos, sino que le convendrá el empleo de cajera. Vamos a ver, vamos a suponer que el rango no está entre los 3.000 y los 9.000, sino vamos a suponer que si le va bien vendiendo por TV gana 12.000 y si no le va bien no gana nada. Entonces el ingreso promedio sigue siendo de 6.000, porque sería 12.000 por 0,50 más 0 por 0,50. Por eso el ingreso esperado o el ingreso promedio sigue siendo de 6.000, pero aumenta el rango de incertidumbre. No es lo mismo que los ingresos esperados estén entre 3 y 9, que estén entre 0 y 12. Entonces la utilidad esperada aquí es de 50, que es mucho menor a 80, que es la utilidad esperada del trabajo como cajera, ¿no? Entonces, aquí podemos tener, ¿verdad? Que para digamos, un nivel de utilidad total de 100 por asociar la probabilidad de ocurrencia, me da una utilidad esperada de 50. Y ese nivel de utilidad esperada igual a 50 es mucho menor que, recordemos en las diapositivas anteriores, que el nivel de utilidad esperada del trabajo como cajera, que era de 80. Por lo tanto, en este caso, fíjense que ante el mismo nivel de ingreso esperado, optará por el trabajo que tiene mayor utilidad esperada. Bien, espero que haya quedado claro esto. Bien, este es un caso particular, ¿no? La forma de la curva de la utilidad de la riqueza en cuanto a la información que nos brinda es acerca de la actitud de una persona hacia el riesgo. Muestra el grado de aversión al riesgo. Una persona aversa al riesgo es una persona que trata de evitar enfrentarse a situaciones de riesgo. Cuanto más rápido disminuye la utilidad marginal de la riqueza, tiene más aversión hacia el riesgo, ¿no? Entonces ahí en el gráfico ustedes tienen señalado una persona con este tipo de utilidad, de función de utilidad, y en donde tienen el intervalo de riqueza, cuando el intervalo de riqueza se incrementa, en este rango como tienen señalado ahí, ¿no? Lo importante es que la curva de utilidad de esta riqueza de una persona neutral al riesgo es una línea recta y la utilidad marginal de la riqueza es constante. Bien. La utilidad esperada no depende del grado de incertidumbre y el costo del riesgo es cero. La mayoría de las personas sienten aversión al riesgo y están dispuestas a pagar un precio para reducirlo. Por eso existen los seguros. Entonces, cuando una persona, el riesgo no se puede eliminar. Siempre que existe incertidumbre, cuando no tengamos certeza de que algo va a suceder o de lo que va a suceder, existe un riesgo de que suceda algo que no esperamos. Entonces, no podemos eliminar el riesgo. Lo que podemos hacer es cubrirnos o cubrir esa situación de riesgo desde el punto de vista económico, pagando un precio para reducirlo o para evitar los perjuicios que la incertidumbre o que el suceso de ese acontecimiento pueda provocar, ¿no? Para eso existen los seguros. Entonces, ¿qué son los seguros? Son instrumentos a través de los cuales uno puede reducir el riesgo al que se enfrenta ante ciertas situaciones. Las principales o los tipos de seguros que vamos a comentar en esta unidad son los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, seguros del automóvil y seguros sobre propiedades y accidentes. En general, la dinámica, la esencia del seguro es similar. Lo que difiere en este caso es el objeto que da origen a estos seguros, ¿no? La vida, gastos médicos, automóvil, propiedades, etc. Entonces, es un convenio con una compañía de seguros pagar un precio estipulado que se llama prima a cambio de beneficios si ocurre algún acontecimiento especificado.
Lo que digo es que si yo voy a tener un perjuicio económico ante el riesgo de que suceda algún acontecimiento, voy a buscar una compañía que me cobre una prima a la que yo estoy dispuesto a pagar, a cambio de que esa compañía afronte el perjuicio económico en lugar mío. Bien, más o menos, en realidad en la vida sucede de otra manera, pero aproximadamente igual. Vamos a ver los tipos de seguro. Bien, normalmente cuando hablamos de seguros de vida, por ejemplo, nadie debe tender a pensar que contratar un seguro de vida nos garantiza una vida eterna o nos permite esquivar a la muerte. Lamentablemente no es así. Es decir, el seguro de vida lo único que hace es reduce el riesgo de las pérdidas financieras en el caso de muerte. Las pérdidas financieras de quién, no del que muere, porque el que muere ya no tiene más pérdida financiera, sino de los que sobreviven, ¿no? En el caso de la familia, bueno, el seguro de vida lo que trata es que, qué sé yo, si por ejemplo fallece el padre de la familia y es el único sustento de la familia, bueno, el seguro de vida lo que hace es que esa familia continúe con un sustento económico más allá de la muerte del padre, ¿no? El seguro sobre los gastos médicos lo que hace es reduce el riesgo de la pérdida financiera en el caso de una enfermedad. Esa, en cuanto a de qué, cuándo y cómo se va a enfermar y qué tipo de enfermedad le puede sobrellevar, ¿verdad? Entonces, algunas pueden ser muy costosas y afectar financieramente el resto de la vida y otras no tanto. El seguro sobre gastos médicos apunta a reducir los del automóvil, reduce el riesgo de pérdida financiera también en caso de un accidente automovilístico o robo o un perjuicio hacia un tercero, ¿no? Y el último, reduce el riesgo de las pérdidas en el caso de un accidente que incluya daños a terceros o propiedades, incendios, destrucción, catástrofe, etcétera. Entonces, los seguros en general tienden a hacerse cargo del perjuicio o la pérdida financiera que ante la ocurrencia de un suceso, ¿sí? La vida, un accidente, un problema de salud, etcétera, como vimos. Rentable porque las personas sienten aversión al riesgo. La probabilidad de que alguna persona tenga un accidente automóvil grave es pequeña, pero el costo del accidente para la persona afectada es enorme. Gran parte de la incertidumbre proviene de la ignorancia, no conocemos todas las cosas que podrían beneficiarnos. Entonces, la compañía de seguro lo que lleva adelante es hacerse cargo del riesgo de una persona para que en caso de ocurrencia de un accidente, en el caso del automóvil, ese perjuicio económico que sufre la persona por un accidente pueda ser asumido por la compañía mediante el pago de este pequeño costo al que hace referencia esta diapositiva, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, incertidumbre y riesgo dan lugar a la operatoria de estos instrumentos como son los seguros, ¿no? Pero si nosotros conociéramos más, quizás reduciríamos gran parte del riesgo, reduciríamos la incertidumbre y en cierta medida no daría aparición a un riesgo tan elevado en determinados acontecimientos. Pero el conocimiento, la información, que es la otra parte de esta unidad, es algo que cuesta, no es gratis ni está disponible de manera plena y total para todos y en todo momento. Ustedes pueden darse una idea de que cuando alguien va a contratar un seguro de automóvil, quizá por primera vez entra en la compañía de seguros y al momento de contratar, la otra persona tiene que hacerse cargo de la probabilidad de que el cliente sufra un accidente y prometerle que si el cliente paga esa prima, ese pequeño costo, la compañía va a hacer cargo del perjuicio que pueda traer el posible accidente, ¿no? Pero no se conocen mutuamente. Es decir, el cliente puede suponer que la compañía va a responder, pero la compañía está viendo a esta persona por primera vez y no sabe qué tan buen conductor es. Por lo tanto, la falta de información hace que el riesgo sea mayor, o sea,
el nivel de información hace que el riesgo sea mayor o menor según el nivel de esta información, ¿no? Vamos a suponer que Daniel tiene un auto valorado en 10.000 que da una utilidad de 100. Ahí lo ven en el gráfico, ¿no? Una riqueza, el valor del auto de 10.000 y si no, y una utilidad de 100. Si no hay riesgo de accidente, ese es el valor de su activo. Pero existe una probabilidad del 10% de que tenga un accidente, lo que hará que su auto quede sin valor. Si no compra un seguro y tiene un accidente, va a tener una riqueza cero. Entonces tenemos los dos extremos de esto, ¿no? Tenemos una riqueza de 10.000 y una riqueza de cero en caso de accidente. Entonces, ¿cuál es la utilidad esperada? La utilidad esperada es el valor de la riqueza por un 10, dice que hay un 10% de probabilidad. Quiere decir que este punto que está aquí, ¿verdad? Un 10% serían 9, le corresponde una utilidad esperada de 90. Este sería el valor de la utilidad esperada. Bien. Si no tiene seguro, esa va a ser su riqueza esperada, ¿verdad? Los 10.000 por la probabilidad de no tener un accidente, más el valor que tendría su riqueza si tuviera un accidente. Si su utilidad esperada de 90, que surge de la manera en que lo hemos visto, es equivalente a una riqueza garantizada de 7.000, que es esto que tenemos aquí. ¿Vieron? Entonces, esta riqueza esperada tiene una utilidad que se equivale a un ingreso de 7.000. Perfecto. Entonces, ahí nosotros podemos determinar que estaría dispuesto a pagar hasta 3.000 por el seguro. ¿De dónde surgen estos 3.000? Fíjense que es la diferencia. En caso de no tener un accidente, su riqueza esperada se corresponde con una utilidad de 90 que le corresponde a un ingreso de 7 contra los 10 sí, que tiene actualmente el valor de su activo sin riesgo, hay una diferencia de 3.000. O sea, el valor máximo que estaría dispuesto a pagar es la riqueza esperada en situación de riesgo y sin situación de riesgo. Fíjense que comparamos los 10.000, que serían sin situación de riesgo, con los 7.000, que es el ingreso, o la riqueza, mejor dicho. Antes en 1.000 hay una ganancia potencial tanto para Daniel como para la compañía. ¿Por qué hay una ganancia? Si le ofrecen seguro es 1.000 y la prima máxima del seguro son estos 3.000. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el caso de una familia que registra estos datos. Acá tenemos el nivel de renta y los niveles de utilidad que están graficados en esta curva a la derecha. Entonces, en esta situación se presenta a la familia la opción de contratar o no un seguro para gastos médicos. Lo que acá está simbolizado con la letra GM significa gastos médicos. Entonces, lo que tenemos en este cuadro es la situación si no contrata un seguro médico a si contrata un seguro médico. Entonces, y estas situaciones con gastos médicos iguales a 0 y con gastos médicos iguales a 10.000. Entonces, esta sería la situación en donde no se presenta ningún problema de salud y esta sería la situación en donde tiene que afrontar un problema de salud que equivale a 10.000 pesos. Entonces, si no tuviera un seguro médico, el ingreso es de 30.000, no tiene gastos médicos, es su ingreso real, ¿no? Si no tiene un seguro y tiene que incurrir en gastos médicos por 10.000, su ingreso se transforma en estos 30 menos los 10.000 de gastos médicos, queda solamente con 20.000. Fíjense que la probabilidad de ocurrencia que los gastos médicos sean iguales a 10.000 es del 0,50. Por lo tanto, la renta esperada surge 0,50 por 30.000 más 0,50 por 20.000, son 25.000, es su ingreso esperado sin seguro médico. Fíjense la situación con seguro médico. El costo del seguro médico evidentemente es 5.000, porque ante la ausencia de gastos, él en lugar de 30 tiene 25, y con la presencia de gastos médicos de 10.000 también tiene un ingreso de 25. Fíjense que ahí lo primero que vemos es que se garantiza el mismo nivel de ingreso aún teniendo una situación que atender igual a los 10.000. Bien.
La renta esperada en el segundo caso es igual a el caso anterior. Ahora, entonces, ¿cuál es el sentido de contratar un seguro? Veamos el cuadro anterior, el cuadro que está a continuación. La situación sin seguro, les dije que presenta el mismo nivel de renta esperada, pero la diferencia está en la utilidad esperada. En la utilidad esperada. Porque sabemos que a menor nivel de ingreso, por ejemplo, acá tenemos una renta de 30.000 por su probabilidad, más una renta de 20.000 por su probabilidad. Esos niveles de renta tienen estos niveles de utilidad que están presentados aquí y que por las respectivas probabilidades, seguro médico. En el segundo caso, el nivel de renta es menor, 25.000 por su probabilidad, más los otros 25.000. Vimos que la renta esperada es la misma, pero el nivel de utilidad es mayor. Entonces, la diferencia de contratar o no un seguro no está en el valor esperado de la renta disponible, porque en este caso coincide, sino la diferencia está en que garantiza un nivel de renta constante ante la presencia del seguro médico. Bien, y un mayor nivel de utilidad esperada, perdón. Bien, dijimos que en función al nivel y al volumen de información que tengamos, podamos, o sea, cuanto más información tenemos, menos incertidumbre o mayor certeza podemos tener sobre un acontecimiento y en consecuencia podemos reducir el riesgo o controlarlo de una manera diferente. Pero esta información es escasa y no es gratuita. Es decir, no está disponible para todos ni en todo momento. El costo de la información es el costo que lleva a calidades, técnicas de producción, etcétera, ¿no? Ustedes imagínense costo de la información, por ejemplo, no sé, cuánto cuesta o cuánto cuesta, cuánto estaría dispuesto a pagar la novia para revisar el celular del novio, por ejemplo. Esa información es muy valiosa. Entonces, eso llevado a las empresas, imagínense el costo que puede tener. ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre, ¿verdad? Acuérdense, queremos más información para reducir la incertidumbre, para aumentar la certeza y así reducir el riesgo. ¿El riesgo de qué? Depende de cada cosa. Entonces, la búsqueda de información. Los compradores quieren encontrar un precio más bajo. Cuando uno, imagínense que nosotros debemos, no sé, comprar un auto, no vamos a ir a comprar a la primera oferta que tengamos. Nosotros vamos a tratar de encontrar un precio más conveniente. Pero buscar requiere tiempo y el tiempo es costoso, ¿saben? Ya hemos visto en otras unidades que la opción entre tiempo y otras actividades representa un costo de oportunidad y eso es importante. Hay que ponderar la ganancia esperada de buscar información adicional con el costo de buscar esa información adicional. Entonces ahí hay una regla de búsqueda óptima, que lo que dice es que voy a buscar un precio menor siempre que el beneficio, no voy a buscar ahorrarme un 10% en el precio cuando el costo que representa buscar ese 10% menor es mayor al 10%. Entonces, ¿hasta cuándo voy a buscar? Hasta que el beneficio marginal de encontrar un precio más conveniente se iguale al costo marginal que esa búsqueda me genera. Cuando el beneficio marginal es menor o igual que ese costo marginal, ya debemos interrumpir la búsqueda y comprar. Eso quiere decir que me está generando más costo que beneficio seguir buscando un precio menor. En general pasa cuando damos muchas vueltas por las peatonales, por los centros comerciales y demás, buscando precios, ¿no? No nos damos cuenta que ya perdimos más tiempo. Cada comprador elige su propio precio de reserva. ¿Qué es el precio de reserva? El precio más alto que está dispuesto a pagar por un bien. O sea, el precio más alto que está dispuesto a pagar. Entonces, aplicando el mismo criterio que vimos recién, va a continuar buscando un menor precio sobre el precio de reserva. O sea, si el precio que estoy obteniendo o que el mercado me está informando es mayor al precio máximo, obviamente voy a seguir buscando.
pero voy a dejar de buscar si el precio es menor o igual a ese precio máximo. En ese precio de reserva, el beneficio marginal y el costo marginal, el ejemplo que le estaba comentando, suponemos que queremos comprar un auto usado, el costo marginal de la búsqueda es pesos C por cada distribuidor visitado, por cada agencia. Eso incluye el valor del tiempo, el salario que pudo haber ganado en vez de recorrer, así, y la cantidad gastada en transporte, asesoría y demás. ¿No? El beneficio marginal depende del precio más bajo encontrado. A menor precio, menor beneficio marginal esperado. O sea, a medida que voy obteniendo un precio menor, menor beneficio que tener. Reserva, o sea, el precio de reserva iguala al beneficio marginal con el costo. La regla de búsqueda última que comentábamos recién. Bien. ¿Qué información preinformada? Es la información que está disponible para una persona, pero que es de para las demás. ¿Qué quiere decir? Información la tiene solamente, no la tienen todos, sino solamente una o algunas personas. Esta información da origen a dos problemas, que uno es el riesgo moral y la selección adversa. Riesgo moral y la selección adversa. Estos dos en muchas películas y sobre todo sobre fraudes y suspensos financieros, hay que ver de sobra la aplicación de estos dos conceptos. Y el acumular la adversa. Hora de explicar, uno tiende a confundirse a que es similares, bien distintas. Por ejemplo, para entender el riesgo moral, ahí, una vez realizado un convenio, una parte tiene un incentivo para actuar en forma tal que obtenga beneficios adicionales a la otra parte. Para la parte dañada es muy costoso supervisar las acciones de la parte aventajada. Entonces, para entender el riesgo moral, podemos hacer la siguiente pregunta. Cuando un comerciante contrata a una persona para que venda su producto, o sea, trata un vendedor para el sueldo que le paga a este vendedor es precisamente para que pueda vender el producto. No le paga para que pueda vender el producto. Y la razón, la pregunta que nos podremos hacer es ¿por qué razón el propio, además del salario, cómo le paga a esta persona una bonificación por cada unidad vendida? Si supuestamente lo que incluye el salario de vendedores para que venda, tengo que pagarle una bonificación adicional por demás. La respuesta no es no es para cualquier otra cuestión. En ese criterio, uno puede pensar de que si a mí me pagan más, voy a dar una mejor clase. No, y mi clase es así, me paguen o no me paguen más de lo que estoy pagando. Entonces, la cuestión pasa, el secretario va por una bonificación por venta por encima del vendedor, porque es probable que ocurra